Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos en este nuevo tiempo que vamos a tomar para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que pueden sintonizarnos, que pueden tomar este tiempo para estudiar con nosotros, meditar en la palabra de Dios. A lo largo de estas semanas hemos venido hablando del libro de los Hechos, cómo es que la iglesia neotestamentaria comenzó. Y la intención de estudiar estos pasajes es que cada día podamos imitar la conducta de la iglesia neotestamentaria en la iglesia de hoy. Que la iglesia Betel pueda tener principios claves y básicos de la palabra de Dios para saber cómo resolver cada una de las situaciones que vengan. El día de hoy yo quiero hablar del concilio que se llevó a cabo en Jerusalén. Quizás algunos de ustedes no sepan ni siquiera qué significa concilio, o quizás no sepan por qué se llevó en Jerusalén, pero hoy vamos a aprender algo muy práctico de esto. El tema que nos ocupa esta mañana es el concilio en Jerusalén y el título es ¿Cómo resolver problemas en la iglesia? Para lo cual yo quiero pedir que tomemos tiempo para la oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos esta hermosa mañana, Señor. Gracias por darnos la vida, Señor, una vez más. Te pedimos tu bendición para este tiempo, Señor. Usa mis labios, Padre, usa sobre todo tu palabra, Señor, para poder modificar, Padre, la conducta de nosotros muchas veces, cómo resolvemos los problemas, y guíanos a saber cómo tú quieres, Señor, que nosotros los hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, quiero decir algo que quizás parece un poco triste para la mayoría de nosotros, pero siempre hay problemas. Siempre hay situaciones adversas. En algún momento de nuestra vida vamos a tener algún conflicto con alguien fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Y es necesario que sepamos cómo la palabra de Dios nos manda y nos aconseja también que podamos resolver nuestros problemas. Si nosotros decimos que somos nuevas criaturas, debemos aprender a resolver nuestros problemas como nuevas criaturas. No como antes. Antes, ¿cómo se resolvía un problema? Bueno, a gritos, a golpes, quizás en algunas personas, quizás con violencia o quizás con amenazas, con insultos. Pero Dios quiere enseñarnos cómo es que los hijos de Dios debemos aprender a resolver nuestros problemas. Si son tan amables de ir conmigo a la Biblia, a Hechos capítulo 15, Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Por favor, vayan ahí a Hechos capítulo 15. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en esta fracción? El apóstol Pablo y Bernabé habían llegado a su primer viaje misionero y ahora tienen que estar en la iglesia. Ellos están en Antioquía, pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Hechos 15:1. Dice de la siguiente manera. Dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podráis ser salvos. Voy a volver a leerlo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y aquí hay una situación un poco controversial. El apóstol Pablo y Bernabé tienen la iglesia en Antioquía, y entonces empezaron a llegar otros hermanos de Judea y empezaron a poner ciertas normas y ciertas leyes. Si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes van a perder su salvación. Ustedes ni siquiera van a poder llegar a ser salvos. Y dice que hubo un conflicto. Si puede ver el versículo 2. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y aquí es donde quiero comenzar. Hubo una disputa, hubo una desaveniencia, hubo un conflicto aquí, esta situación. Lo que debemos aprender de esta parte es muy claro y es lo siguiente: en toda iglesia, cualquiera que ésta sea, va a haber problemas. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, porque pensamos diferentes, porque tenemos gustos diferentes, porque tenemos opiniones muy variadas. Así que si usted está buscando una iglesia donde no haya problemas, pues quizás tiene que congregar usted solo, porque ahí ya no va a haber problemas. Solo usted y su opinión va a ser la que cuenta, y lo que usted piense, eso va a ser. Pero siempre en una comunidad, en una iglesia, en una congregación, hay diferentes opiniones y llega a haber problemas. Pero muy importante es esto: debemos
aprender a distinguir entre lo que es un problema personal y un problema doctrinal, ¿ok? Son dos cosas muy distintas. Empecemos por un problema personal. Bueno, usted puede llegar a tener un problema con alguna persona porque quizás usted dio una opinión y no fue tomada en cuenta. Porque quizás usted sugirió que se cantara una alabanza en la iglesia y a usted no le gusta. Es un problema personal. Quizás para usted la música está muy fuerte en la iglesia. Ese es un problema personal, no es un problema doctrinal. Un problema doctrinal es aquel que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando ya se cambian los principios de la salvación, de la santidad, de la adoración al Señor. Pero muchas personas no saben distinguir entre lo que es un problema personal y un problema doctrinal, y cuando alguien le saca la lengua en la iglesia, lo primero que hacen ya es irse. ¿Y por qué ya no va a la iglesia, hermano? No, es que la otra vez, un hermano, fíjate que me dijo, fíjate que hizo, y todo el tiempo tienen ese tipo de excusas donde no van a la iglesia por un problema personal. Algunos se molestan incluso porque van a pintar el salón de niños y les gustaría que fuera de color azul y verde, y ellos dicen, no, yo quisiera que fuera blanco, y se pinta de otro color, y esto ya genera un conflicto. Quizás para algunos de ustedes digan, esas son infantilerías, ¿no? Eso no existe, pero sí existe en la iglesia. Hay gente que se molesta por eso, hay gente que ya no va a la iglesia por eso, porque quizás un día no lo saludaron, pero hay problemas en la iglesia personales y hay problemas en la iglesia doctrinales. Ante esto, la palabra de Dios nos dice cómo solucionar los problemas. Quiero aclarar, ninguna de la solución nunca es insultar o lastimar físicamente a otra persona. Tampoco es murmurar en contra de ellos. Veamos cómo la palabra de Dios dice que podamos nosotros resolver un problema. En lo personal, vaya conmigo a Mateo capítulo 18, verso 15. Pueda usted ver lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 18, verso 15. Aquí está lo que dice la palabra de Dios. Voy a esperar si usted lo tiene o puede leerlo aquí en la pantalla. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a comenzar aquí por cuando tienes tú un problema con alguien. Vamos a imaginar que alguien habló mal de ti. Si pueden leer bien el texto, dice, si tu hermano peca contra ti. No si tú pecas contra tu hermano. Lo que aprendemos aquí es que Dios siempre nos llama a la restauración. Haya sido usted el que empezó el pleito o haya sido usted el afectado. Dios siempre nos llama a que nosotros vayamos a buscar la restauración. Pero ¿cuántas veces nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, si él fue el que me ofendió, que él venga? Si él fue el que habló mal de mí, si él fue el que no me saludó, si él fue el que me robó o X cantidad de cosas, ¿no? La palabra nos insta a cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo, a que nosotros busquemos la solución al problema. Si tu hermano peca contra ti, aquí está el primer punto. Ve y repréndele estando tú y él solo. No se empieza en público. No le va a gritar a usted, ¡hey! ¡Págame! Oye, ¿para qué andas hablando mal de mí? En media congregación. No, usted debe de ir con él y él solo, con respeto, por supuesto. Mira, hermano fulano de tal, ¿podemos hablar un momento? ¿Me regalas un minuto? Y el hermano puede venir, se pueden sentar y usted puede decirle qué fue aquello con lo que él pecó contra usted. Hablando claramente, mira hermano, la vez pasada me percaté que hablabas mal de mí, a mi espalda. ¿Tienes algún problema, alguna situación? Puedes con toda confianza decirme qué es lo que está pasando. Pueden dialogar y pueden llegar a un acuerdo. Probablemente el hermano pecó contra ti porque te pidió prestado y nunca te pagó. Eso casi no pasa, ¿eh? Siempre pasa. Puedes hablar con este hermano. Mira hermano, la otra vez yo te presté 200 pesos, 300 pesos y no me los has pagado. Yo quisiera saber qué es lo que pasa. Probablemente el hermano te diga, discúlpame, verdaderamente se me había pasado. O probablemente te diga, pues es que no he tenido para pagarte, me esperas un poco. Pero lleguemos a un acuerdo. Siempre cuando se peca contra un hermano, ya sea en palabra o en conducta o en alguna cosa material, se puede hablar. Así que el primer paso es reprende a tu hermano a solas. Y cuando dice reprende, no está hablando de que lo maldigas, de que lo insultes, sino de que puedan dialogar para llegar a un acuerdo. Dice, si te oyere, pues ya ganaste a tu hermano. Todo
problema, nuestra intención al resolverlo, debe de ser ganar al hermano, no debe de ser ganar el pleito. Porque muchas veces nos empeñamos en tener la razón, que nos importa si contaminamos a una familia, si dañamos a unos hermanos. Así que primer punto, reprende a tu hermano tú y él solo. Hay un segundo punto que la palabra de Dios dice, porque puede ser que el hermano te diga, no te voy a hacer caso, definitivamente, ya te robé, ya no te voy a pagar, o se ponga en una postura como de, yo no murmuré de ti, es tu problema, yo no quiero arreglar la situación, a mí no me hables si no quieres, yo me siento del otro lado de la silla de la iglesia. Aquí está el segundo punto, mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿ok? Y quiero aclarar que esto no significa ve echarle montón, ¿no? Está hablando de uno o dos testigos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. ¿Cómo la palabra nos insta a que nosotros resolvamos nuestros problemas? Vamos a imaginar que yo tengo un problema con él. Bueno, no yo, otra persona. Tiene un problema. El hermano Fernando tiene un problema con el hermano Felipe. Póngale el nombre que usted quiera. El hermano Fernando ya habló con el hermano Felipe y el hermano Felipe no quiere resolver el problema. Definitivamente. ¿Qué debe hacer el hermano Fernando? Ir y tomar a uno o a dos testigos. 3 testigos también puede hacerlo, en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Pero no le va a decir, mira hermano, te voy a llevar para que tú digas lo que yo quiero que digas. Eso es totalmente incorrecto. No debe de tomar a gente de su propio núcleo, no puede tomar a su esposa, a su compadre, a su tío, a la gente que le va a dar la razón. Deben de ser personas imparciales, personas totalmente que no estén ni de ningún lado ni de otro lado. Puede venir con los líderes de la iglesia, con los ancianos, con los diáconos, puede ir con el pastor, por supuesto, y podemos nosotros estar ahí para en boca de 2 o 3 testigos. De tal manera que usted llega con el hermano y le dice, mira hermano, yo quiero solucionar el problema que tenemos. Yo sé que me ofendiste y yo sé que yo te ofendí, pero hoy delante de estos hermanos yo quiero decirte, arreglemos las cosas, hagamos las paces, busquemos estar bien delante de Dios. Entonces, no va a haber manera de que el hermano diga, no me pidió perdón, porque en boca de 2 o 3 testigos ya ha constado toda palabra. Pero puede ser que no quiera el hermano, O sea, puede ser que definitivamente esté muy molesto, muy enojado, muy en su orgullo y te diga, no quiero, y así hayas traído a este, yo no quiero solución. Yo contigo no quiero nada. Yo no te quiero hablar, no te quiero ver, ni me quiero sentar cerca de ti nunca más. Puede ser. Hay una tercera opción. Dice la palabra de Dios, si no lo oyere a ellos, noten esto, los testigos también le hablan al hermano diciéndole, ¿sabes qué, hermano? Haz las paces. Si no lo oyere, dilo a la iglesia, hermanos, juntas a la congregación, yo quiero hacer las paces con este hermano, quiero arreglar los problemas, pero él no quiere, hermanos. Entonces, si no oye a la iglesia, pues bueno, ya tenle por un mundano, por gentil y publicano. Queridos hermanos, está bien fácil el método para pedir disculpas. El problema es que es difícil pedir disculpas muchas veces porque nosotros anteponemos nuestro orgullo, anteponemos nuestra razón y decimos, él me ofendió, él que venga a pedirme disculpas. Pero no es el orden de Cristo. El orden de Cristo es, debemos nosotros procurar ganar al hermano. ¿Cuántas familias están divididas porque el papá y el otro papá se molestan en la familia, le prohíben a los hijos que tengan comunión, que se junten, que jueguen, que sirvan juntos? Y hay familias divididas. Hay familias divididas. ¿Dentro de la iglesia? Claro que sí. Y muchas veces nosotros somos los que permitimos este tipo de situaciones. Así que, bueno, aquí están los 3 puntos para resolver un problema. Habla con tu hermano a solas. Si no te oye, lleva 2 o 3 testigos. 1 o 2 testigos. Si no te oye, dilo a la iglesia. Y si no te oye, definitivamente este hermano ni siquiera anda en la ley del Señor. Pero no solamente te vayas a saltar el paso 2 y 3 y vayas a empezar a hablarlo a la iglesia. Tienes que hacer los pasos en orden. Yo he escuchado y es triste que muchas veces quieren resolver un problema, pero lo quieren resolver murmurando. Así no se resuelve un problema. No se resuelve un problema palabreando. No se resuelve un problema echando bola. Se resuelve así como el Señor lo ha dicho. Sin embargo, el problema que hay en la iglesia en Hechos 15 no es un problema personal. Este es un problema doctrinal. Se está cambiando la doctrina de la salvación. La salvación que viene por gracia, por medio de la fe, ahora la están cambiando a una salvación a través de obras del judaísmo. Así que fijen su vista en Hechos capítulo 15 y podamos leer un poquito. Yo voy a estar leyendo en Hechos capítulo 15 del 12 en adelante para que ustedes puedan ver
lo que hizo el apóstol Pablo en este punto también. Después de que hubo esta discusión, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿ok? Empezaron a hablar y empezaron a decir, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Por qué ustedes están diciendo que debemos nosotros circuncidarnos? O sea, los judíos están diciendo, para ser salvo, primero tienes que ser judío y después puedes ser salvo. Si tú eres un gentil, ni pienses que vas a ser salvo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Esto es bíblico? Pues claro que es bíblico, la circuncisión es bíblica. Sin embargo, no es la doctrina que Dios estaba dando para la iglesia, ni de los gentiles, ni de los ya judíos. Y estaban diciendo, tienen que circuncidarse. Y una pequeña palabra, si dejamos que crezca, que crezca, que crezca. Imagínate que el apóstol Pablo hubiera dicho, bueno, es su problema. Cada quien debe discernir lo que viene de Dios y lo que no. La gente iba a caer en condenación. Mucha gente ya estaba diciendo, híjole, voy a tener que circuncidarme y a mis hijos y cumplir la ley de Moisés y más, y más, y más. Entonces tuvieron ahí una situación entre ellos y lo que se logró fue que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén con algunos hermanos para tratar la situación. Sí están viendo el punto, ¿no? Primero hablan con ellos. Después, como no hay solución, ahora van a los líderes de la iglesia. Y este es el paso siguiente. Para arreglar un problema doctrinal, debemos nosotros ir con los líderes de la iglesia. Veamos qué fue lo que pasó en este relato. Dice que llegaron allá, versículo 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, ahí está la disyuntiva, ¿no? Vamos a imaginar, por eso se llama concilio, porque están haciendo una conciliación, están buscando un acuerdo, están buscando que la iglesia tenga una misma línea doctrinal. Entonces, suben a Jerusalén de Antioquía, porque en Jerusalén estaban los apóstoles, los pilares de la iglesia, y tienen una reunión. Ahora, debe haber sido interesantísimo estar en esa reunión. Me hubiera gustado haberme, aunque sea colado allá atrás, sirviendo las aguas, estar viendo cómo están los hombres de Dios resolviendo un problema. Porque si fuera en este tiempo, uno diría, a lo mejor hasta en golpes termina, pero no, ellos son los hombres de Dios, son los apóstoles del Señor, están en un concilio, están buscando algo importante. Y bueno, ellos se sientan para hablar, disfrute esta historia conmigo, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Así que empezaron a decir, bueno, vamos hablando, a ver, ¿qué fue lo que pasó, Pablo? Cuéntanos. No, pues pasó, a ver, Bernabé, ¿tú qué puedes decir? En efecto, lo que dice el hermano Pablo es correcto, ¿ok? A ver, ¿qué dicen ustedes los de la secta de los fariseos que se han convertido? No, que se circunciden por esto, esto y esto. Tenemos un argumento en Deuteronomio 18 y en tal. O sea, estaba la situación bien tensa, ¿no? Después de hablar, se levanta ahora Pedro. Pedro es un pilar en la iglesia. Recuerden que el Señor le dijo, bueno, pastorea mis ovejas, cuida de mis ovejas. Pedro es un líder en la iglesia. Entonces Pedro se levanta y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces aquí es donde se levanta y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonios, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe su corazón. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refiere Pedro en esta parte? Bueno, Pedro se refiere a Hechos 10, cuando él fue a visitar a Cornelio. Si se recuerdan, ¿no? Estuvieron con nosotros. Si no, regresen 2-3 clases y pueden encontrarlo. Él fue con Cornelio y Dios le permitió a los gentiles creer. Entonces se levanta Pedro como pilar de la iglesia y dice, ¿me permiten hablar? Yo quiero decirles algo. Dios ha salvado a los gentiles y les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo es que ustedes están obligando a los gentiles a llevar un peso que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar, ni nosotros pudimos llevar? ¿Guardar toda la ley? Es imposible, está diciendo él. O sea, eso es demasiado grave. Y ustedes quieren poner ese peso sobre la cerviz. O sea, quieren que estén erguidos cargando el peso de la ley. Ni nosotros pudimos llevarlo. Entonces, aquí está el comentario de Pedro. Vemos aquí, están hablando por turnos. Y vean la palabra de Pedro. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual que ellos. De igual modo que ellos. O sea, la gracia de Cristo salva, no las obras.
Pedro está diciendo, yo no soy salvo por ser circuncidado, soy circuncidado y he guardado la ley, inclusive ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, pero no soy salvo por eso, soy salvo porque Cristo murió por mí y me ha dado gracia. Entonces está la participación de él. Entonces toda la multitud cayó. Un silencio. Esos silencios que dan miedo, ¿no? Cuando estás hablando con tu papá, mira mamá, y que se queda callado. Y dice, ¿qué va a decir ahora, no? Bueno, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Entonces se levanta Pablo y se levanta Bernabé y dicen, ¿nos permiten tomar la palabra? Claro que sí, en orden. Vemos aquí un concilio, una reunión, un acuerdo, debe ser en orden. Hablando por turno, no todo el mundo. Yo he estado en reuniones donde se pone, en vez de reuniones, un pleito, ¿no? Y yo, y no he terminado acá un hermano y va el otro. Respeto ante todo. Y bueno, empezaron a hablar, Bernabé empezó a contar, Pablo empezó a contar. ¿Qué contarían? Porque nada más dice cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Recuerden que el capítulo anterior trata de su viaje misionero, así que pudo haberles contado, cuando pasamos por Pisidia, cuando pasamos por este lugar, de repente un mago se quiso oponer para que el procónsul no escuchara, pero Dios le mostró su gracia al procónsul, dándome autoridad para dejarlo ciego en el nombre de Cristo. Interesante, ¿no? Porque el Señor amaba al procónsul, y el Señor no dijo que se circuncide primero y después le dejo escuchar. Entonces empezaron a contar, y cuando yo fui apedreado en tal lugar, y los hermanos creyeron, Dios les dio de su espíritu, y están gozosos por seguir. Entonces todo el mundo estaba escuchando, y dice cuando estaban glorificando a Dios. Pero aquí aparece un personaje que quizás le cause mucha controversia a muchos de ustedes. Dice, cuando ellos callaron, respondió Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Quizás a esta altura del partido, usted pueda decir, ¿quién es este Jacobo? Porque el otro Jacobo ya se haya muerto, ¿no? No sé si lo recuerdan. Pero dice que Herodes mató a Jacobo, el discípulo. Pero este Jacobo es un líder en la iglesia de Jerusalén. Al parecer es el hermano del Señor Jesucristo. Y él, hermano carnal, y él ahora es un líder en la iglesia. Y él empieza a hablar. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y vean esta palabra que me encanta totalmente. Y esto concuerda con las palabras de los profetas. He aquí el meollo del asunto para resolver un problema doctrinal. No es yo pienso, yo quiero, a mí se me ocurre, a mí me gustaría. Jacobo, muy sensatamente, dice, muy bien, tenemos el testimonio de Pedro, el líder de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia, diciendo que Dios ama a los gentiles y que somos salvos a través de la gracia. Tenemos el testimonio de Bernabé y de Pablo, diciéndonos cómo Dios ha manifestado su gracia a los gentiles. Pero también tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hablan de esto. Así que no solamente dice que se circunciden, porque eso pasó en otro tiempo de la ley, pero ahora en el tiempo de Cristo, también la Escritura dice lo siguiente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que todo el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí es donde empieza este hombre a decirles, ¿sabes qué? Tanto el testimonio del líder de la iglesia, tanto el testimonio de los misioneros, el testimonio de la Escritura es igual. Y aquí vemos cómo se resuelve un problema doctrinal. El problema doctrinal se resuelve a través del testimonio de los líderes, acompañado del testimonio hacia la gente de Dios y también, sobre todo, en las Escrituras. Debe haber una congruencia perfecta, total. Quiero decirte algo, que algo esté en la Biblia no quiere decir que sea doctrinal, porque los hombres que estaban inquietando a los gentiles estaban usando la Biblia para decir aquello. Claro que sí, estaban usando la Torá, la ley de Moisés, para decir, donde dice todo aquel que no se circuncide será cortado de su pueblo. Dios se lo dijo a Abraham también, Dios lo dijo en la ley repetidas veces. Pero algo que está en la Biblia no quiere decir que sea la doctrina que es correcta. Por ejemplo, algunas personas están mucho en esta doctrina de el declarar, el arrebatar, el decretar. ¿Está en la Biblia? Está en la Biblia, por supuesto. Sí, en una fracción de la Biblia la palabra de Dios
dice acerca de estas cosas, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que lo que tú desates y lo que tú amarres aquí será desatado allá y todo esto, pero no es una doctrina que en su sentido general esté fundada en la palabra de Dios. Está siendo sacada de contexto y está moviendo otras cosas como la soberanía de Dios, como la gracia de Dios, como la autoridad de Dios. O sea, tenemos que tener sumo cuidado con eso. Después entraremos en algunos detalles un poco más profundos. Sin embargo, una vez que llegan a esta situación, debe haber una propuesta para solución. Debe haber una propuesta, pero quiero aclarar algo aquí. Cuando hubo el problema doctrinal, Pablo nunca pensó en dividir la iglesia. Nunca dijo, pues a ver hermanos, ¿cuántos están a favor de la circuncisión? Avance para allá. ¿Y cuántos en contra? A ver, yo me junto con esta iglesia, voy a hacer mi propia iglesia. La iglesia 2 de Antioquía. No, él dijo, vamos a llegar a un acuerdo para salvar a los hermanos. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros no queremos llegar a acuerdos. Es difícil, fue un viaje largo, hubo discusión, pero hubo acuerdo. Y vean lo que dice Jacob. Dice, yo propongo que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Está hablando de 4 cosas que él les dice, mira, vamos a escribirles que deben de cumplir ciertas cosas que Dios mandó, por supuesto. Obviamente tienen que cumplir lo que Jesús dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay 4 cosas puntuales, que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de la idolatría, del sacrificio a los ídolos, de fornicación, esto es impureza sexual en todos los sentidos, de comer animales ahogados, esto es de una alimentación de una u otra manera que estuviera en contra de la ley de Dios, y de sangre, mandando y reafirmando las palabras del Señor. 4 cosas, dice, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quien los predique en la sinagoga. O sea, ellos ya saben de la ley, pero no deben sujetarse a la ley para salvación. Noten algo, el problema no era que se circuncidaran para ser apartados para Dios. El problema es que decían, si no te circuncidas, tú no eres salvo. Y después de esto dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Esta es una carta. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar toda la ley. Nos ha parecido bien, noten aquí, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Fíjense que esto es muy interesante. Una vez que llegaron a un acuerdo, no llegó Pablo y Bernabé solos. Dijeron esto. No. Llevaron testimonio. Dice la palabra de Dios, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de los hermanos. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas. Vean estos nombres. Judas y Silas se volverán muy interesantes para nosotros. Dice, lo cual le harán saber lo mismo. Y esta parte es sumamente interesante, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, repito, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, wow, es como trabaja la iglesia, en conjunto con el Espíritu Santo revelando la verdad de las Escrituras, poniendo paz en sus corazones. Ellos están diciendo, esta determinación que estamos tomando no es por nuestro gusto, no es por nuestro mero esfuerzo humano, estamos dándolo gracias al Espíritu Santo, y hay un acuerdo, debemos estar conectados con el Espíritu Santo, no les vamos a imponer más carga que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien haréis. Pásenla bien. Muy directa la carta. Una vez que se llega a un acuerdo, se les dice cuál fue el acuerdo. Y este principio vamos a ocuparlo en la iglesia Betel. Si usted tiene un problema con la doctrina, oye hermanos, que yo veo que usted predica esto, que está en desacuerdo de la palabra de Dios, tengamos una reunión, lleguemos a un acuerdo y hagámoslo saber a la iglesia Betel. Que la iglesia sepa cuál es la postura bíblica de algo. No solamente de un pastor o de una persona importante, sino
lo que la palabra de Dios dice. Y vean la carta, muy directa, hermanos, esperamos que estén bien. Algunos salieron de aquí, pero nosotros no los enviamos y les están poniendo una carga muy pesada que llevar. Pero la palabra de Dios dice esto, el Espíritu Santo nos ha mandado esto, así que pásenla bien, disfruten su vida en el Señor. Fíjense lo que dice, habiendo leído la cual se regocijaron con gran consolación. ¡Claro que sí! Por supuesto que sí. Yo hubiese estado en esa iglesia y hubiera pegado el grito al cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, pues, ¿te imaginas? Me estaban poniendo un yugo sobre mi cerviz diciendo, tienes que guardar toda la ley. Quien no sepa, lea por favor Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y entérese del chisme, por favor. Entérese de esto que estamos hablando. A lo mejor la palabra chisme no fue lo más propio, pero vea de lo que estamos hablando, ¿no? Entérese de la situación, de lo que querían poner sobre la cerviz de ellos. Y después Judas y Silas se quedan con ellos, le dan palabra a los hermanos, eran profetas, empezaron a dar palabras de ánimo, palabras directas a la vida de la gente y consolaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y vemos cómo la iglesia resolvió el problema. ¿Fue a golpes, pregunto yo? No, ¿verdad? ¿Fue a gritos? No. ¿Fue haciendo un grupito de selección? ¿Fue dividiendo la iglesia? No, la iglesia tiene que tener un orden. Y el orden es, si tienes un problema personal, tú y él solo, con testigos o con la iglesia. Un problema doctrinal, lo intentas meditar, lo llevas a los líderes, con ayuda del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, él dará un acuerdo. Así se arregla un problema doctrinal. Quiero terminar diciendo las siguientes palabras. Casi terminar diciendo las siguientes palabras. Permítame decir esto. No seamos pleitistas, pero tampoco seamos permisivos. No seamos pleitistas, repito, pero tampoco seamos permisivos. Por una parte, mucha gente que es pleitista. Cualquier cosita que hay en una predicación que el pastor se equivocó, que dijo una palabrita mal, ¡pum! Ahí siempre está. No, hermano, es que usted dijo esto. Hermano, es que usted dijo esto. Y es que la hermana. Y es que por qué la hermana trae el cabello así. Y es que por qué la hermana trae esto. Y que por qué el hermano así. Que por qué... Todo el tiempo. Y bueno, no seamos pleitistas. Y hay hermanos, evidentemente, en todo lugar, que siempre quieren estar en la oficina del pastor, regañando al pastor, o acusando a alguien, ¿no? Cuidado con eso, hermanos. Pero tampoco seamos permisivos. Yo conozco gente que se me acerca y me dice, hermano, te quiero pedir un consejo. Sí, hermano, ¿verdad? En mi iglesia veo que se está hablando una doctrina incorrecta. ¿Por qué dices esto? Porque mira, no se le da crédito al Señor, solamente hablamos de la abundancia, y hablamos de esto, hablamos del otro. Y yo le digo, hermano, pues haz algo, habla con tus líderes. No, ellos darán su cuenta. ¿Para qué me dices entonces? Si tú estás permitiendo todo esto. Una vez se me acercó una hermana y me dijo que en su iglesia estaban abusando de la autoridad y estaban propasándose con algunas señoritas. Yo le dije, pues di algo, habla con tus líderes, ellos van a dar cuenta delante de Dios. Me dice, yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Oye, espérate un momento. No seas pleitista, pero tampoco seas permisivo. Porque lo que tú permites va a destruir a otra gente. Si tú permites que las personas sigan hablando blasfemias en contra del Señor, eso va a afectar el corazón de uno, de otro, y se va a ir pasando como una cadena. Vean lo que dice Apocalipsis 2, versículo 2. ¿Me impresiona esto? ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que podemos nosotros ver que la iglesia neotestamentaria probaba a los que se decían ser apóstoles. No simplemente decía, no, pues es que es un apóstol del Señor y él va a dar su cuenta delante del Señor. Sencillamente la palabra nos menciona que ellos probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. No quiero yo provocar en usted que usted se vuelva un pleitista, que usted todo el tiempo esté peleando con sus líderes, que todo el tiempo usted esté haciendo esto, pero disculpen, pero totalmente no debemos nosotros pasar por alto las conductas inapropiadas en la iglesia del Señor. El Señor nos ha dado a nosotros cómo poder resolver un problema de la manera correcta, de la manera adecuada. Así que
Tenemos 5 minutos más que yo quiero aprovechar todavía para poder compartir algo con usted muy importante. Quiero dejarlo con esto para que usted pueda pensarlo en el transcurso de la semana y pueda ver. Fíjese lo que dice Hechos, capítulo 15, ahí donde nos estábamos quedando, por favor. Después de esto dice la palabra de Dios en el versículo número 33, que Silas se quedó. Silas venía con Judas y él se quedó ahí con Pablo. Por eso después conocemos la historia de Pablo y Silas. Y bueno, dice que Bernabé y Pablo continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. ¿Ok? Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Si pueden fijar su vista en Hechos 15:36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra de Dios. Por aquí hubo algo que se trabó. Un segundo. ¿Ya estamos? Bueno, pueden ver su Biblia si gustan. Por favor, si tuvimos aquí un pequeño problema. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hasta aquí vamos a parar. Ya lo veremos el principio en la siguiente clase, pero podemos aprender algo. Pablo y Bernabé quieren darle seguimiento a la obra que han comenzado. ¿Por qué? Porque están pensando, si en Antioquía, en el lugar donde estamos, se ha dado un problemón doctrinal, vamos a ver cómo siguen las otras personas. Así que, hermano, si tú le has predicado a 1, a 2, a 3 personas, no las abandones. Oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Te congregas? ¿Sigues adelante? Siga buscando ayudar a las personas, como lo hizo Bernabé y como lo hizo Pablo. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Solamente para hacer un breve repaso. Hemos aprendido nosotros que en toda iglesia hay problemas, que debemos aprender a distinguir entre un problema personal y un problema doctrinal, que debemos resolver nuestros problemas personales, no quedar ninguna raíz de amargura ahí, que nosotros también debemos resolver los problemas doctrinales en cuanto podamos con los líderes, y que no debemos ser pleitistas, pero tampoco debemos ser permisivos. Tenemos que tener una postura neutra defendiendo el Evangelio, sin ser peleoneros, pero también sin ser permisivos para que otros digan doctrinas erróneas. Esta es la palabra de Dios para en esta mañana. Me gustaría orar con ustedes. Padre Celestial, te agradecemos esta palabra que nos has permitido estudiar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos ilumina, tus palabras nos guían, Señor. Quiero pedirte, Padre, que ahora traigas a nuestro corazón si tenemos algún problema con alguien o si alguien ha tenido un problema con nosotros. Padre, si sabemos que alguien tiene resentimiento, odio en su corazón hacia nuestra persona, que nos ayudes y nos des de tu amor para poder ir y hablar con esta persona y podamos ganarla como hermanos, Señor. Que no simplemente nosotros nos olvidemos de esto, sino que busquemos que el hermano sea restaurado, siguiendo los principios bíblicos que tú nos has dado, Señor. Si en nuestra iglesia, Padre, hay problemas doctrinales, ayúdanos, Señor, a resolverlo de la manera correcta, Padre, conforme a tu palabra. Tu palabra sea nuestra guía, nuestra ancla firme y segura, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pido para bendición, Padre, para todo aquel que nos ve, que quizás está en otra iglesia y quizás en su iglesia hay problemas doctrinales, que tú le ayudes y le des la sabiduría para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo, Señor. Que tu Padre le guíes a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todas aquellas personas, Padre, que están defendiendo tu evangelio en cualquier otro lugar del mundo, Señor, aún exponiendo su vida, Padre, a peligro. Bendíceles, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias por la oportunidad de leer tu palabra, Señor, y de meditar en ella. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hermano, Dios te bendiga. Nos vemos dentro de 20 minutos a las 11 de la mañana para que podamos alabar a nuestro Señor. Vente con tu familia, con tus hijos si puedes. Alabemos al Señor juntos. No temas aplaudir, que no te importe lo que diga el vecino. Tú cántale al Señor con todo tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano.